Bueno, muy buenas noches. Inicialmente vamos a abordar algo acerca de lo que veníamos trabajando en la clase anterior, que es el mate de rey, caballo y alfil contra, eh, contra el rey enemigo. Abordando un poco de la historia acerca de este mate se empezó a ver por allá por el siglo XVIII. Este método usado por un ajedrecista clásico muy importante llamado Philidor en su libro Análisis del juego de ajedrez. Vemos en el tablero de ajedrez cómo el rey enemigo solamente tiene disponibles las casillas de la fila número 8 en una posición básica. Esa posición básica demarca algo característico de este mate, y es que el rey enemigo va a tratar de ubicarse lo más lejano posible que pueda a las casillas de las esquinas que controla el alfil blanco. En este ejercicio vemos como tanto la casilla H1 como A8 son las más lejanas en esos momentos para el rey de piezas negras. ¿Eso qué quiere decir? Que la mejor defensa siempre de ese rey negro van a ser las casillas negras. Y es ahí donde viene el proceso de desplazamiento, de empuje, porque tenemos que llevar ese rey negro hacia alguna de esas dos casillas para poder dar jaque mate. Bueno, en el tablero observamos cómo el rey blanco está realizando una oposición diagonal. Esa oposición diagonal le garantiza al menos una sola casilla para impedirle el paso al rey negro. Mientras que el caballo que se encuentra en G5 se está imposibilitando las casillas de F7 y H7, que son las casillas por donde el rey negro podría en algún momento eh, pasar hacia la fila número 7. Ahora, como vamos a mirar este ejercicio, vamos a tratar de recordar algunos conceptos que vimos en la clase anterior, que hay que implementarlos despacio y ir observando cómo se van movilizando las piezas de acuerdo también al método anterior, al método de Letang. Listo. Ahora vamos a empezar con el ejercicio. Ese rey tenemos que sacarlo de esa casilla. El primer movimiento que me posibilita hacer movilizar ese rey sería caballo F7. Caballo F7 descuida la casilla H7, pero que igualmente está siendo controlada por el alfil que se encuentra en D3. O sea que podemos realizar el movimiento. Y viene el primer movimiento de W que realiza el caballo. El caballo en esos momentos canta jaque y vemos como el rey no puede acceder a la casilla H7 y G7. Solamente puede ir a G8. Entonces, ahora observemos en el tablero algo característico. Ya sacamos ese rey de allá. Necesitamos seguirlo corriendo. ¿Qué podemos realizar? En estos momentos no podemos descuidar la defensa del caballo que se encuentra en F7. Tampoco podemos hacer movilizar más el rey de un modo tal que no nos coma el alfil en H7. Por ejemplo, si movilizáramos este momento el alfil de D3 hasta H7, este rey podría capturarlo, cosa que pues, inmediatamente daría tablas, y no queremos que suceda eso. Nuestro rey, el rey en F6 se encuentra realizando una oposición. Esa oposición ya no es en diagonal, sino que ahora esa oposición es una oposición en L. Esa oposición va a tratar de convertirla en oposición
frontal. Listo, ¿cómo va a realizar eso? En estos momentos, ni movimientos de caballo ni movimientos de rey me garantizan que voy a correr voy a quitarle más casillas a ese rey. ¿Eso qué quiere decir? Que la última pieza que puedo mover en estos momentos vendría a ser el alfil. Este alfil controla una diagonal importante que va desde B1 hasta la casilla H7. Si abandonamos esa diagonal, por ejemplo, yendo a la casilla alfil C4, este rey podría desplazarse a la casilla H7, cosa que no queremos nosotros porque desde un inicio estamos tocando el tema de cómo el rey negro solamente va a tener la capacidad de movilizarse por la fila número 8 y es ahí donde tenemos que tratar siempre nosotros de mantenerlo. O sea, el movimiento es de alfil, pero no puede descuidar la diagonal y tampoco puede ir hasta H7. ¿Qué quiere decir eso? Que el resto de las casillas pueden ser habilitadas para que se mueva hacia cualquiera de esas casillas, por ejemplo, B1, C2, hacia E4, hacia F5 o hacia G6. Cualquiera de esas posiciones puede tomar ese alfil. Por ejemplo, juguemos hacia la casilla alfil G6. El rey, miremos que tiene imposibilitadas esas casillas y solamente puede movilizarse hacia la casilla F8. Hasta ahí vamos muy bien. Cuando ese rey se está movilizando hacia esa otra casilla es porque estamos realizando el trabajo de buena forma. Ahora quiero que presten mucha atención porque de aquí en adelante se van a dibujar unos patrones que nosotros vamos a tener en cuenta para seguir movilizando más y más ese rey. El rey mueve hacia la casilla F8 y ahora nosotros ya podemos utilizar la casilla H7. ¿Qué nos garantiza la casilla H7? Esa casilla H7 nos garantiza que esa casilla nos garantiza se fue la pantalla, ¿cierto? Sí, eso me di cuenta. Bueno, esa casilla de alfil H7 nos garantiza que el rey pierda automáticamente la casilla G8. ¿Cierto? Entonces, ahora movilizamos el rey desde la esquina hacia la casilla G8 y ahora está en la casilla F8. Tenemos que quitarle la casilla G8 movilizando el rey hacia la casilla H7. Ahora, ese rey no puede movilizarse por ninguna de estas tres casillas y tampoco puede capturar el caballo. ¿Eso qué quiere decir? Que solamente puede moverse hacia la casilla E8. Entonces el rey continúa su movimiento. Ahora aquí sigue el segundo movimiento de caballo que nos garantiza que está realizando una L. Entonces jugamos caballo E5. Caballo E5, recordemos el movimiento del caballo que se encontraba en G5, vino hasta F7 y ahora está en E5. Ahora, ¿qué nos posibilita ese caballo en la casilla E5? Que igualmente ese rey no pueda acceder a la fila número 7 y que siga moviéndose hacia a lo largo de la fila. En estos momentos el rey tiene dos posibilidades. Una es jugar rey F8 y la otra es jugar rey D8. Vamos a mirar los dos caminos detenidamente. Cuando miramos los dos caminos detenidamente, empecemos primero con rey F8, cuando se devuelve. El rey empezó a devolverse. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tratar de mantenerse en una casilla negra y especialmente al rincón más alejado de las filas de las casillas A8 o H1. Entonces ahora
el caballo va a dibujar otra parte de la W y se va a movilizar hacia la casilla D7, cantando jaque. Ahora, miremos cómo en la oposición frontal ese rey no puede acceder hacia la fila número 7, están cantando jaque y además G8 también está imposibilitada. Entonces la única opción que tiene ese rey en estos momentos sería rey E8. Ahora nos están atacando al caballo. ¿Qué podemos realizar? En estos momentos podemos realizar la jugada rey E6, que nos garantiza estar en una oposición frontal y defender nuestro caballo, defender ese caballo para que no se lo coma el rey negro. Ahora el rey negro solamente tiene la casilla D8, que es hacia donde se va a mover. Nosotros aquí no podemos dejar que ese rey se salga del tablero. Entonces la jugada correcta sería rey D6, que así imposibilitamos a ese rey con una oposición frontal pasar hacia la fila número 7. Ahora este rey otra vez tiene dos caminos. Uno es meterse hacia la casilla A8, seguir metiéndose hacia esa casilla. Por C8, por B8 hasta la casilla A8. Y tiene el otro camino que es devolverse. Pero devolverse no le va a ayudar de mucho porque cuando se devuelve y intenta y nos está amenazando salirse, simplemente colocando nuestro alfil en G6 lo hacemos retroceder porque vemos que las casillas F8 está protegida por el caballo, E7 está protegida por la oposición de rey y ahora la casilla F7, que es hacia donde se podía mover, está imposibilitada porque el alfil domina esa diagonal, además de que le está cantando jaque. Única posibilidad de movimiento del rey es volverse a meter hacia la casilla D8. Cuando el rey se mete a la casilla D8, en estos momentos podemos realizar un movimiento de caballo. Otra vez, el caballo vuelve y se moviliza. Ese caballo vuelve y se para realizando la W. El rey enemigo vuelve a mover. Como vemos, solamente tenía esa casilla. Vemos que todas estas casillas están imposibilitadas para ese rey. Y la única que tiene disponible sería C8. Y aquí es un momento crucial, un momento importante dentro de la partida, que es donde vamos a realizar un movimiento de pérdida de tiempo. Esta pérdida de tiempo nos va a garantizar que ese rey elija otro camino. Un camino ya sea para repetir un patrón que vimos anteriormente o ya sea para encerrarlo más. ¿Listo? Entonces ese tiempo lo podemos perder de la siguiente manera. Ahora esta casilla, que es importante, E8, está siendo dominada por la función del alfil. No podemos abandonar la diagonal porque en esos momentos el rey puede volverse y intentar amenazar la salida por la casilla E8 y luego F7. Entonces esa diagonal no la podemos abandonar. Podemos perder un tiempo tanto en H5 como en F7. En esos momentos juguemos F7. Ahí se dio la pérdida del tiempo. Entonces ese rey tiene que elegir si volverse a meter hacia la casilla D8 para alejarse de la casilla A8, que es la crítica, o puede ir directamente hacia la casilla B8 amenazando salirse con el rey. Esa decisión la toma con el mismo criterio con la que la ha tomado en estos momentos, que es alejarse de la casilla H8. Cuando se aleja de la casilla H8, observemos cómo se repite el patrón que veíamos hace algunas jugadas, que es cuando el caballo vuelve y toma la posición hacia la casilla B8. El rey lo ataca
y está amenazando capturarlo, y el rey de las piezas blancas lo defiende, además de que se ubica en una oposición frontal, y este caballo imposibilita el paso del rey negro por la casilla de 8. Único movimiento del rey negro sería B8. Está amenazando salirse por la casilla A7. Entonces, ¿qué podemos realizar nosotros? El movimiento de rey hacia la casilla B6. El rey vuelve y elige alejarse de la casilla crítica, y nosotros, además de que ese rey negro nos está amenazando salirse por D7, nosotros ahora podemos cantar jaque y obligarlo a devolverse por la casilla hacia la cual estaba anteriormente. Ahora aquí es importante lo que vamos a ver para que demos el mate más rápido. Entonces, el rey que se encuentra en la casilla B8, el caballo que se encuentra en la casilla B7 y el rey que se encuentra en la casilla B6 configuran una posición donde 3 piezas en el tablero están en una misma columna. Lo que viene ahora son maniobras del caballo. Los movimientos del caballo especialmente se les dicen maniobras. Las maniobras del caballo es donde va él a tratar de ubicarse para cantar jaque al rey en la casilla B8. Entonces podemos realizar el movimiento que veíamos anteriormente en la clase pasada, que era llevar nuestro caballo hasta C6 y luego llevarlo hasta A6. Perdón, llevar nuestro caballo desde B7 hacia la casilla C5 y luego llevarlo hacia la casilla A6. Realizamos el movimiento, el rey se mete a A8 y aquí, bastante atención. ¿Qué pasa si nosotros llevamos en estos momentos el caballo hacia la casilla A6? ¿Qué piensan ustedes que puede pasar si llevamos en estos momentos ese caballo hacia la casilla A6? Respondan en el chat. Muy bien, Samuel. Ahogamos el rey. Muy bien, Jorge. Ahogamos ese rey. Entonces, ¿qué tenemos que realizar? Un movimiento con la pieza que hace parte del diagrama, pero que tiene una movilidad un poco más abierta para realizar un movimiento de pérdida de tiempo, y sin embargo no dejar de influenciar la casilla C8, que es la única por donde se puede volar el rey. ¿Eso qué quiere decir? Que simplemente realizando una pérdida de tiempo con este movimiento hacia la casilla D7 del alfil, garantizamos de que ahora el rey solo tiene esta casilla en B8, acceda a ella y ahora sí podemos cantar jaque en la casilla A6 y el rey solo tiene el movimiento de rey A8 y ahora el alfil cantaría jaque mate. Observemos algo característico de este primer diagrama, y es que vimos la repetición de un patrón en 2 ocasiones. Vamos a mirar dónde sucedió la primera vez. La primera vez sucedió, busquemos la jugada. En caballo fue un movimiento de caballo a D7, fue aquí. Este es el primer patrón. Y este mismo patrón se repitió en la jugada caballo B7. Mírenlo acá. El mismo patrón, pero estaban en distintas columnas. Vemos cómo este patrón se repite. Es importante que ese patrón lo sepamos aplicar, porque miremos la disposición de las piezas. El alfil influencia sobre la casilla a la cual puede retroceder el rey. Digamos retroceder porque ese retroceder es como si el rey no se dejara empujar.
entonces esa casilla se la imposibilita el alfil. El caballo en esos momentos está cantando jaque y está obligando a ese rey a movilizarse hacia la casilla E8. Y además, en el próximo movimiento, quitaremos esa casilla de su poder. Al igual que sucede aquí en la jugada número 11. Pasamos de la jugada número 5 a la jugada número 11. Y vemos que es igualito el patrón. Entonces, el caballo siempre va a realizar un movimiento en W. Miremos desde el inicio los movimientos del caballo. El caballo se encontraba en la casilla G5 y fue hacia la casilla F7. ¿Cierto? Muy bien. Ahora busquemos el otro movimiento del caballo. Solamente observen el caballo. El caballo realizó otro movimiento. Luego realizó otro movimiento dibujando una W. Más adelante volvió a realizar otro movimiento dibujando una W. Siempre dibujando la W hasta que llegue al punto en el que tenga que realizar un movimiento especial para que hacer el jaque mate. Listo. Ya en esos momentos se dibujó la W en el tablero de ajedrez. Entonces, importante que tengamos en cuenta realizar o tratar de buscar el mismo patrón anterior. Ese patrón anterior nos va a garantizar de que ese rey solamente pueda movilizarse por las casillas de la fila número 8. Listo, en esta variante. Vamos a observar en unas jugadas atrás una de las variantes que inicialmente se nos planteaba. Bueno, en este caso, aquí en esta jugada, el rey de las piezas negras tiene la posibilidad, que ya vimos, que fue devolverse hacia la casilla F8 con la intención de mantenerse en la casilla más alejada de las filas de las casillas de la casilla A8 y H1, que son las que domina el alfil blanco. Ahora miremos cómo existe otra posibilidad para ese rey negro, y esa posibilidad vamos a analizarla. Ese rey negro ahora tiene la posibilidad de jugar rey D8. ¿Qué podemos realizar entonces sabiendo que el rey ya nos está amenazando escapar por estas casillas? ¿Cierto? ¿Qué podemos realizar? La secuencia del rey siempre es sobre la fila número 6. Tengamos muy en cuenta eso. Ese rey no va a abandonar esa fila dentro de este jaque mate, en las posiciones básicas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tengamos el rey contrario en la casilla, en las filas número 8 o en la fila número 1, nuestro rey tiene que estar ubicado en la fila número 6 o en su caso en la fila número 3. Entonces no podemos abandonar esa fila, pero ese rey nos está amenazando volarse. Entonces, ¿qué podemos realizar? Simplemente, tranquilos, buscamos una oposición que nos brinde más casillas que le imposibiliten al rey negro. En este caso sería la oposición en L. Esa oposición nos va a garantizar de que ese rey no se vaya a escapar. Bueno, como ese rey no va a intentar escaparse, entonces él tiene dos posibilidades de movimiento, que serían por la fila número 8, pero ahora que tiene libre, pues obviamente va a optar por la fila número 7, que sería la casilla C7. Entonces, él va a intentar escaparse. Ahora, ¿qué podemos realizar nosotros? Como nosotros en estos momentos tenemos una pieza que influencia sobre las casillas blancas, que sería el alfil,
tenemos que buscar que el caballo, además de que continúe su recorrido realizando la W, nos domine las casillas de color negro. Cuando el caballo se encuentra en una casilla de color negro, domina casillas de color blanco. Pero cuando el caballo se encuentra en una casilla de color negro, de color blanco, domina casillas de color negro. Siguiendo con esto, buscando siempre que se realice la W, entonces vamos a realizar el movimiento del caballo. Aquí nos aseguramos de que se realice la W, además de que defendemos el caballo y que ese caballo domine casillas de color negro. Ahora sigue un movimiento de rey. El rey va a intentar escaparse. Muy bien. El rey va a jugar la casilla C6. Y aquí sí nos está realizando una amenaza contundente y es escaparse. ¿Qué tenemos que realizar nosotros? Nosotros en estos momentos tenemos que quitarle casillas. Los jaques en estos momentos no son de gran importancia, porque el rey se está intentando escapar y ya no está sobre la fila número 8. Pero vamos a intentar de meterlo otra vez allá. ¿Listo? Entonces, vamos a jugar directamente donde le quitamos casillas. Aquí le cantaríamos jaque y el rey se nos escaparía. Pero si jugamos a la casilla de 3, vemos cómo ese alfil ahora está actuando sobre las casillas de color blanco, el caballo sobre las casillas de color negro y además ese rey está en una oposición frontal. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora el rey solamente tiene disponible casillas de la fila número 7. Se encuentra en la fila número 6, pero ahora solamente tiene disponibles casillas de la fila número 7, que serían C7 o B7. Independientemente de la que elija, miremos si juega hacia la casilla B7 y luego si juega hacia la casilla C7. Observemos primero qué pasa si juega hacia la casilla D7. Recordemos algo, y es que cuando ese alfil pueda llegar a una posición que le quite casillas y además que le impida el paso al rey, sería mucho mejor. Entonces, ¿qué podemos realizar nosotros en estos momentos? Tenemos dos opciones de movimiento, que serían tanto alfil B5 como rey D6. Cualquiera de estos dos movimientos nos garantiza que ese rey negro pierda la casilla hacia la cual se encontraba, ¿cierto? Eso además de que le deja a ese rey solamente posibilidades de movimiento en la fila número 8 y solamente en la fila número 7 la casilla A7. Ahora miremos la otra opción. ¿Qué pasa si ese rey juega hacia la casilla C7? Muy bien, cuando ese rey juega la casilla C7 para evitar que el rey blanco le quite más casillas sobre la fila número 6, entonces se juega alfil E4. Alfil E4 garantizando de que ahora ese alfil está intentando quitarle las casillas de la fila hacia la cual se acaba de mover. Bueno, ahora posibilidad de movimiento. Analicemos. Ese rey negro no puede pasar por ninguna de estas filas, por ninguna de estas casillas. ¿Qué quiere decir eso? Que en estos momentos ese rey solamente puede movilizarse hacia la casilla C8 o hacia la casilla D8. Y ahora aquí es donde vamos a empezar a ver los movimientos del rey. Entonces, el rey va a elegir la casilla más alejada de la oposición. Entonces aquí simplemente colocamos nuestro rey buscando una oposición más corta
la oposición de L para que así le quite las casillas. Además de que le quitamos la casilla donde se encontraba anteriormente, obligamos al rey a ubicarse otra vez en la fila número 8. No lo dejamos escapar. Ahora el rey, único movimiento es la casilla de 8. Observamos otra vez cómo se vuelve y se crea un diagrama especial que habíamos visto ahora. Ese diagrama, en este preciso instante, va a asegurarnos de que ese rey tenga que seguirse movilizando. Entonces, jugada correcta en estos momentos sería donde le imposibilitemos más casillas al rey y que no se nos devuelva. Entonces, aquí lo vamos a obligar con un solo movimiento del alfil hacia la casilla G6, de que él acceda a la casilla E8 y trate de alejarse del punto crítico, que sería la casilla A8. Único movimiento que tiene posible vendría a ser C8. ¿Qué tenemos que realizar aquí? Básico, lo que veníamos realizando con el caballo. El caballo tiene que crear la W, el último paso de la W. ¿Qué pasa si el rey se mete en D8? Creamos otra vez el mismo patrón que veníamos trabajando ahorita, con el rey haciendo la oposición frontal, el caballo cantando jaque y el alfil impidiendo la casilla por donde se puede volar. Entonces esa opción pues ya la vimos ahora. Ahora él trata de venir a escaparse por la fila número 7, y especialmente sobre la casilla A7. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos a tratar de buscar una oposición más corta, la oposición en L, y así asegurarnos de que estamos movilizando ese rey. Ahora el rey va a intentar escaparse, a como bailar en la octava fila para intentar escaparse. Está intentando meterse a la casilla de 8. Entonces, ¿qué realizamos nosotros? Movimiento del caballo. El movimiento del caballo nos garantiza de que ese rey no se meta hacia la casilla de 8. Y el caballo sigue movilizándose formando una W. Ahora, único movimiento del rey y nosotros quitamos esa casilla hacia donde se movilizó el rey, que sería la casilla C8, se la quitamos con el alfil. Y volvemos y entramos a lo de ahorita. Ese rey puede movilizarse tanto hacia la casilla A7 como hacia la casilla A8. En esta parte se me olvidó mencionar también de que había otro movimiento. Cuando él se mete aquí a la casilla, nosotros debemos de ubicar directamente al rey. Aquí se me pasó por alto, pero podemos ubicar directamente al rey buscando la oposición frontal, las tres piezas sobre la misma columna. Como vemos, sobre la misma columna están las tres piezas. Entonces, ya en estos momentos, si el rey trata de escaparse, igual que ahorita, jaque, el rey se devuelve y nosotros dibujamos la maniobra con el caballo. El rey se mete a la casilla A8 y nosotros perdemos el tiempo con el alfil. Perdemos un tiempo porque si ya sabemos que si jugamos caballo A6 antes de realizar esa pérdida de tiempo, ahogamos ese rey. Entonces eso es lo que no queremos. Luego de esto el rey se devuelve y nosotros podemos acceder a utilizar la casilla A6, jaque, único movimiento, rey A8 y jaque mate en la casilla D5. ¿Qué les ha parecido este jaque, este método de jaque mate de caballo y alfil y rey contra rey, a diferencia del otro? Quien quiera participar, ya sabe que pide la palabra y puede prender el micrófono.
¿Quién nos quiere compartir algo que piense acerca de lo que tiene de diferente este al otro? Paula nos dice que mover el alfil. Muy bien, sí, movilizar el alfil es importante tanto en el primer método como en el segundo. En el primer método, la pieza más importante era el alfil, porque el alfil era quien cortaba los triángulos de más grande al mediano y al pequeño. En este, el principal protagonista es el caballo. El caballo es quien más movimientos tiene determinantes en este método. ¿Tienen alguna duda hasta el momento acerca de este método? ¿Qué les parece? Si es más fácil o si es más difícil que el método anterior. En realidad yo lo considero también un poco más fácil porque dibujar siempre el patrón de W con el caballo es un poco más fácil porque en ocasiones utilizar el diagrama de los triángulos es un poco más complejo porque tenemos que cuidar a ese alfil con el caballo y no podemos movilizarlos mucho. Simplemente el otro método tenemos que tratar es de quitar casillas con el rey y cuando quitamos las suficientes cerrar más el triángulo. Quitamos casillas, cerramos el triángulo y después maniobramos con el caballo. Este simplemente es maniobrar con el caballo y quitar casillas. De eso se trata. Miremos la posición básica esa es la posición básica del mate. Mientras que la otra es la posición básica, pero del, del jaque mate como se enseña. Recordemos, ¿por qué está ubicado el rey negro en esa casilla negra? ¿Quién me dice el por qué está ubicado en esa casilla negra tan lejos? ¿Por qué está ubicado ese rey en esa casilla negra? Y es algo que tenemos que tener muy en cuenta porque no siempre vamos a jugar o vamos a realizar ese jaque mate con las blancas, sino que vamos a defendernos de ese jaque mate. Entonces es importante que sepamos dónde se realiza el jaque mate y por qué nos estamos defendiendo en algunas casillas. Andrés nos dice, espérate, Juan nos dice, enrocó y se escondió. No, en realidad aquí no estamos trabajando el enroque porque no hay torres. Y además de eso, pues cuando es un final así de este tipo, ya los enroques no se pueden realizar. Paola nos dice, por defensa, sí, muy bien. Se ocupa en esa casilla por defensa, pero ¿cuál es la característica principal? Muy bien, Jorge nos dice, porque el alfil es de las casillas blancas, muy bien. Ese alfil ocupa las casillas blancas, principal característica por la que nosotros, cuando estemos defendiéndonos de esta composición de caballo y alfil y rey contra solamente nuestro rey, tratemos de buscar la casilla que sea contraria a las casillas por donde se mueve el alfil del otro bando. Andrés nos dice que le parece este método más fácil que el otro por los movimientos. Sí, y es algo curioso, a uno se le queda más fácil algo que sea una W porque la puede dibujar una pieza que es muy dinámica como es el caballo. Pero cuando hablamos geométricamente, a nosotros la parte como matemática sí se nos complica un poco,
porque es geometría. Cuando hablamos de los triángulos, de quitar un triángulo de uno más pequeño, de otro más pequeño, entonces eso se nos vuelve un poco más complejo. Pero en sí, el orden que debíamos realizar estos métodos era el anterior. Primero, porque el otro método nos enseña a ver muchas cosas acerca de cómo quitar casillas, cómo irle quitando casillas al rey negro, cómo irlo movilizando, empujándolo con el rey. Ahora en esta, el rey precisamente no está empujando al otro rey. Es que en realidad nunca lo empujó. Las piezas fueron las que lo empujaron. Entonces otra característica especial. El método anterior empujaba al rey. En este método los que empujan son las piezas. Bueno, esta parte, este jaque mate, tiene su parte mucho más compleja. Y es cuando encontramos esta posición directamente, no en la posición básica de enseñar, sino en otra posición. Cuando, por ejemplo, el rey de las piezas negras se encuentra en una casilla del centro, que es irlo arrastrando hasta una fila o hasta una columna. Recordemos que tanto en A8 como en H1, que hacen parte tanto de una fila como de una columna, son las casillas en las únicas que se puede dar jaque mate. Obviamente el negro realizando los movimientos correctos. Recuerden eso, solamente estas dos casillas, tanto A8 como H1, que son las casillas que domina el alfil blanco, son las únicas en las que podemos realizar el jaque mate. Obviamente cuando el rey negro se defiende de buena forma. Entonces arrastrarlo hacia una de esas dos casillas que son tanto de columna como de fila, quiere decir que si ese rey, por ejemplo, en estos momentos se encuentra en la fila H y en la columna H y en la fila número 8. Entonces, si, por ejemplo, vamos a colocar este ejemplo de esta manera. Venga, yo borro esta posición. Voy a borrar esta posición y la voy a colocar de otra forma para que me entiendan el punto. Si en vez de el rey de estar en esta casilla, perdón, el rey no, el caballo se encuentra en esta casilla, en esta de acá, y este alfil se encuentra en esta diagonal, ¿por dónde vamos a hacer nosotros el jaque mate? Vamos a arrastrar al rey por la columna H. Ya no va a ser por la fila número 8. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta, de que dependiendo de la posición vamos a llevar a ese rey por una fila o por una columna para darle jaque mate. Téngalo muy presente de que si no se puede mover por una fila que normalmente nosotros lo vemos como más viable porque lo vemos de frente, por una columna se puede realizar también. Entonces, ¿cómo serían los movimientos? Como los de ahorita. En este caso, moverían las piezas blancas y moverían el caballo hacia la casilla G6. El rey movería, perderíamos un tiempo, el rey volvería a mover, nosotros le quitamos la casilla, el rey volvería a mover, nosotros dibujamos la W. Si el rey se viene para acá, nosotros intentamos perseguirlo. El rey ya trata de escapar, nosotros se lo impedimos, dibujando una W con el caballo. El rey ahora quiere, ay perdón, ahí queda jaque, quiere escaparse. Sabemos de que cantando jaque no hacemos nada, pero si le quitamos la casilla por donde quiere escaparse,
hacemos más. El rey se devuelve, le quitamos la casilla y lo volvemos a meter hacia la columna. Aquí en estos momentos el rey trata de buscar una oposición. Sabemos que si se devuelve, simplemente le dibujamos la W, perdón, le quitamos el paso. Si viene para acá, nosotros accedemos a esta casilla y así sucesivamente hasta que nosotros logremos darle jaque mate como lo observamos en el anterior. Listo. Así es de la misma manera como lo estamos realizando sobre la fila. En este caso lo estamos realizando sobre la columna. En estos momentos tienen alguna duda acerca de lo que es este mate y cómo nosotros podemos realizarlo o cómo elegir un método en cierto momento que otro, analizando precisamente la posición o la disposición de las piezas dentro del tablero. Les voy a colocar una posición y ustedes me van a decir qué método podemos utilizar que sea el más apropiado. Les voy a colocar esta posición. Cuando tenemos esta posición dentro del tablero, ¿qué método creen ustedes que sería el más conveniente para utilizar? Teniendo en cuenta que si nos pasamos de 50 movimientos, vamos a entablar la partida. ¿Qué método creen ustedes que se podría utilizar mejor? Muy bien, Samuel nos dice que el del triángulo. Muy bien. Si dentro del tablero también encontramos, por ejemplo, esta disposición. ¿Qué método podríamos trabajar? Así. Si encontramos esta disposición, ¿qué método podríamos trabajar? Muy bien, Samuel. En estos momentos podríamos trabajar el método de la W. Voy a colocar otro ejemplo. Aquí en este instante, ¿qué método podemos trabajar? Este tipo de ejercicios sirve para que ustedes se den cuenta de cómo están ligados los dos métodos, tanto el de la W como el del triángulo. ¿Por qué? Porque en ciertos momentos de la partida o en ciertos momentos de este mate podemos utilizar tanto uno como el otro. No quiere decir que porque yo soy más bueno realizando el método de la W no encuentro el movimiento correcto que vendría a ser movilizando el alfil como dibujando el método del triángulo. No, en realidad cuando uno aprende a observar bien el tablero se da cuenta de que los dos métodos se complementan, tanto el método del triángulo como el método de la W. Entonces, por ejemplo, en esta posición del tablero, el método sería no el de la W porque ya el caballo no está dibujando la W, pero podría llegar a utilizar ese método también un poco más adelante. En esos momentos el rey se encuentra bloqueado en esa esquina.
tiene imposibilitadas esas casillas. Entonces el método lo identifico cuando empiezo a observar un patrón fijo, que es cuando el rey empieza a quitarle casillas al otro rey. Por ejemplo, si juega acá, yo le quito la casilla donde estaba antes. Si él viene y hace este movimiento, yo puedo quitarle la casilla. Quitarle la casilla donde se estaba moviendo. Viene y se ubica en este lado. Podemos acercar más al rey quitándole la casilla siempre donde se estaba movilizando. Recordemos que este rey blanco va a tratar siempre de mantener sobre la fila número 6 y sobre la fila número 3 o sobre la columna C o sobre la columna F, dependiendo siempre de la posición de las piezas. Bueno, Andrés habla algo acerca sobre el Sky empresarial. Eh, bueno, me alegra mucho que lo hayan solucionado y que lo hayan vuelto a instalar. Igualmente, las clases están grabadas en video y hay material didáctico del que ustedes pueden ir aprendiendo o repasando algunos conceptos que ya hemos visto en el ciclo anterior y a inicios de este. Listo. Este jaque mate es tan ilustrativo que nos enseña diferentes patrones de movimiento de las piezas. Y es súper importante que nosotros aprendamos eso. Como es el jaque mate básico más difícil, ya nosotros vamos a empezar a entender algunas cositas más avanzadas, que son, por ejemplo, la oposición a distancia, la oposición, todos los tipos de oposición, de qué nos beneficia una oposición, podemos maniobrar con el rey para quedar en una oposición antes que el otro, todo ese tipo de conceptos nos los está brindando este jaque mate básico. Por eso es que es tan importante. Listo. Entonces, también, vital. Repasemos algunas de las cositas básicas de este mate observando otra vez el video, mirando dónde puede realizarse o no un método y cuándo no. También tenemos que mirar si especialmente nos vamos a enfocar en realizar el método de la W o en realizar el método del triángulo. Porque cuando estamos realizando una partida de ajedrez, hay veces se nos olvidan un concepto que otro cuando estamos realizando el jaque mate. Y también es vital aprender los patrones de movimiento para no hacer, no dañar nuestra partida cuando nos estemos defendiendo con las negras. ¿Quién quita que nos quede en esos momentos un final así y la otra persona no lo sepa dar, no sepa dar este jaque mate? Entonces podemos sacar tablas. Listo. Eso es en resumen todo lo de la clase del día de hoy. Y es súper importante que ustedes tengan muy en cuenta este mate, porque cuando al final de la partida queda un alfil y caballo y rey contra el otro rey, muchas veces es tablas, así de sencillo, y con la posibilidad de jaque mate. Listo. ¿Tienen alguna duda ya para finalizar la clase? ¿La aclaramos o entre todos miramos la forma indicada de cómo ilustrar los movimientos? ¿Tiene alguien alguna duda? Bueno, entonces vamos a realizar la encuesta. La encuesta de asistencia que nos va a permitir a nosotros saber quiénes asistieron a la clase y posteriormente mandar a realizar los certificados para que los tengan en su poder de que participaron en el segundo ciclo del semillero de ajedrez. Ahí les envío por el chat el link de la encuesta
de la encuesta, que es la asistencia. No se demora en 5 minutos, se los aseguro, porque yo la he hecho también y yo sé más o menos cuánto se demora. Entonces les pido por favor de que la llenemos todos. Llenémosla, no nos demoramos nada. Sí, más adelante voy a darles una sorpresa. Voy a darles una sorpresa de que si hay otro ciclo o no, cómo vamos a seguir trabajando. Listo. Por el momento, enfoquémonos en este ciclo. En las próximas clases se vienen conceptos muy bacanos. Esta era como la partecita más tediosa, porque inicialmente tengo que enseñarles a cómo terminar una partida de ajedrez. Ahora posteriormente vamos a entrar más de lleno en lo que es la partida de ajedrez. Listo. Ya finalizando con eso, me colaboran con la encuestica. Para mí fue un gusto enseñarles el día de hoy algo de los conceptos básicos sobre el ajedrez. Espero verlos el jueves a la misma hora. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Hasta luego.